Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinamos Juntos, a Cocinemos Juntos realmente, porque es el momento de planificar ese menú familiar. Ustedes saben de que conmigo no hay necesidad de estar preparándose a partir de las 8 metida en la cocina. No, mi querida, yo te quiero ahí afuera, leyendo periódico, tomando un rico café, tomando un tereré, que me espere justamente hasta ahora para empezar a planificar qué menú vamos a estar compartiendo con la familia, ¿eh? Y como siempre, yo prácticamente mi menú salgo de la galera, ¿eh? Siempre hay un arrocito en la heladera, quedó una tirita de carne que no te sirve para 3, 4 personas. Yo te voy a mostrar de qué manera sí puede ser algo suculento y para compartir con la familia, porque nuestro rico menú de hoy va a ser un rico arroz al estilo chino, con mucho aire oriental. Va a tener salsa de soja, va a tener un poco de cebollita de verdeo, por supuesto la cocción también va a ser express para que realmente sea un alimento saludable, fácil de digerir y por sobre todo las cosas que le van a encantar a la familia. Arroz al estilo chino, la propuesta de hoy, los ingredientes son estos. Para este arroz chino vamos a necesitar 200 gramos de carne vacuna, 100 gramos de arroz, 30 centímetros cúbicos de aceite, un diente de ajo, 100 gramos de zanahoria rallada, 100 gramos de cebolla, 2 cebollitas de verdeo, salsa de soja, 2 huevos, sal fina. Perfecto, abriste la alacena, abriste la heladera, encontraste eso, encontraste un pedazo de carne, encontraste una bolsita de arroz, perfecto, me parece muy bien, encontraste como siempre un dientillo de ajo, aceite, siempre uno tiene en la casa, de hecho, y son los primeros ingredientes que voy a utilizar justamente. Todos los demás, por supuesto, va a ir después. En la cocina es muy importante seguir un ABC para que el producto, por supuesto, el alimento que uno está compartiendo sea realmente delicioso. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Arrocito hervido. Si tenés ya hervido, por supuesto, mucho mejor todavía, porque también este plato puede formar parte de aquellas comidas que uno recicla siempre. Queda un poco de arroz, queda un poco de carne vacuna, bueno, por supuesto, y si es asadita ya, mejor todavía porque te ahorras el tiempo de cocinar. Tengo acá en la cacerola agüita con un dientito de pero con un cubito de caldo. Siempre el arrocito blanco, ya sea para cualquier uso, para una rica ensalada, para tener un arrocito blanco en la heladera, siempre tiene que tener algún tipo de saborizante. Un diente de ajo, una cebolla pelada, una penquita de apio, una hoja de laurel, algo, pero el arroz tiene que ser cocinado justamente con algo para que tenga sabor. Tiro ese arrocito que tengo ahí en la heladera, que encontré en la alacena ahí, revuelvo un poquito ahí y le dejo justamente que se tiernice. Si es con una cacerolita tapada, mucho mejor. Yo no sé qué pasó con la tapa de mi olla, pero no importa. Sartén que ya le pongo también alto fuego. Ustedes saben de que la cocina oriental, ya sea china, japonesa, vietnamita, el wok, que es justamente una sartén que yo por este tipo de anafe acá no puedo utilizar. Es una sartén hecha de un tipo de material que el beneficio justamente es que recibe el calor conjunto, es decir, de una se calienta, no solamente la parte del fondo, la parte de lo que es el plano o los bordes, sino la cocción es de una y por supuesto todos los cortes que se va a cocinar tienen que ser o en cubos o en julianas o en tiritas si te queda mejor, porque los cortes importan. Un wok tiene que durar máximo 3 minutitos para que realmente sea sabroso y se sienta ese hecho de haber cocinado en un wok. Es muy importante. No tengo wok, así que nos arreglamos con la sartencita que tenemos. Esperamos que tome un calor ideal justamente para darle un primer sellado a nuestra carne vacuna. Vamos a ir haciendo por paso este plato. Tengo carne vacuna que ya corto justamente en tiras y luego por supuesto le doy otros cortecitos de tal manera de que quede uniformemente en cubitos. Reitero, la cocción por supuesto depende de los cortes, y los cortes dependen justamente de qué tipo de cocción vamos a llevar la preparación. Cortamos en cubos toda la carnecita que tengo acá y voy a darle un sellado con un poco de aceite y por supuesto luego empezamos el proceso de darle sabor a este plato. La cocina oriental por lo general siempre es justamente porque es una cocción express y porque se utiliza justamente productos muy frescos, hacen de que te dé esa saciedad, pero pasado 2 horas uno de repente ya está otra vez con hambre, pero por sobre todas las cosas es muy saludable. Aceite en la sartén, un buen chorrito de aceite. Esa temperatura es ideal para que ya vaya tirando de esta manera mi carne. Bien esparcidita, siempre bien esparcidita. Le metemos al máximo de fuego, ahí está, para que la carne justamente se empiece a sellar. No toquen, dejen ahí que se selle, por supuesto, y luego empezamos a darle un salteado rápido
para que ocurra lo mismo del otro lado y seguimos justamente con la preparación. Por otra parte, nuestro arrocito hay que cuidar, está por buen camino. Este arrocito tiene que resultar bien suelto. Luego voy a colar, por supuesto, y ya incorporar en la preparación, pero eso será la parte final. Vamos a hablar de Smart Salud y Cultura porque ofrece eso. ¿Qué estás esperando vos? Una dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, están representados aquí en nuestro país por Smart Salud y Cultura. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez por pensar, por supuesto, de nosotros y ofrecernos justamente este producto realmente fabuloso. 522-610 y el 522-610 y el 082-380-527. Líneas telefónicas del call center de la empresa para que ustedes soliciten la presencia de un promotor. Bueno, por supuesto, pelo un ajito. Ya tengo acá cebolla también. Voy a poner un poco de cebolla morada, mitad de esta cebolla morada también a la preparación para darle un poco más de color y por supuesto un poco de sabor también. La cebolla morada, ustedes saben de que tiene un sabor un poco más intenso que la cebolla blanca. Picamos muy bien nuestro dientito de ajo en láminas muy delgadas. Picamos nuestras cebollas también en cubos, no muy pequeño por cierto, tanto la blanca como la morada. Y luego ya les muestro. Volvemos a la sartén, la carne, donde está la carne, justamente antes de ir a la pausa, director, ¿te parece? La carnecita se está dorando de un lado. Voy a darle un salteado rápido para que vaya ocurriendo del otro lado y de esa forma seguir justamente con la elaboración de nuestro rico arrocito. Muevo un poquitito así, sin la espátula, nada. Ahí justamente ya dejo tranquilito. Trato de que se esparza todo bien, que no suelte tanto jugo porque el jugo quiero que conserve. Esta es la diferencia. Con un wok esto no ocurre. Es decir, no tiene tiempo de soltar ese juguito rico y sabroso. Bueno, tiempo de hacer la pausa, Ruth. Muy bien, hacemos la pausa aquí en Cocinemos Juntos. Estamos haciendo un rico arrocito al estilo chino. ¿Te quedó arrocito blanco? Podés utilizar. ¿Tenés un pedacito de carne? Puede formar parte de este menú. Ya volvemos. De ajo, ahí estamos a agregarle por parte. Primero va el dientito de ajo, sigo haciendo esto, que se mezcla un poquitito el ajo con la preparación. Ahora sí, vamos a incorporar dos cebollas, ahí está, dos cebollas, la parte blanca, la cebolla blanca y la cebolla moradita. También le damos un sustito así, un salteadito así. Retiramos esto que no se picó del todo para que nos quede desprolijo ahí. Y por supuesto seguimos con la elaboración de nuestro rico y delicioso plato al estilo chino. Hoy más que nunca, más express todavía nuestra propuesta del día. Tengo la zanahoria bien lavadita acá, que ya voy a empezar a rallar, así que voy en busca de mi rallador. ¿Dónde estaba el rallador? A ver si me pueden alcanzar, a ver dónde yo metí mi rallador. Vamos a rallar muy bien nuestra, ahí está, perfecto. Rallamos nuestra zanahoria en esta forma, que salgan unas tiras bien largas, así que así, y va a quedar realmente de una manera, primero decorativa y segundo de que la zanahoria por supuesto tiene lo suyo y se presta muy bien para este tipo de preparación. Ahí está, buenísimo, tenemos una buena porción ya de zanahoria rallada. Entonces volvemos a nuestro plato, fíjense, la cebolla previamente tiernizada ya con la carnecita, con el ajo ahí. Momento de aportarle un poco de pimienta negra. Me encanta la pimienta negra así, craseadita en el plato. Que se sienta, que se vea. Queda una delicia. Y es un plato realmente fabuloso. Chequeamos un poquito cómo va nuestro arroz, que yo presumo que ya estará por estar minutitos. 2 segunditos más, ya tenemos justamente un delicioso
arroz para incorporar a la preparación. Creo que el arroz voy a llevar a colar aparte para incorporar, ¿eh? A un lado entonces tengo ya la zanahoria y en este pequeño cuenco lo que voy a hacer es justamente ya cascar huevos, ¿eh? Huevito se le agrega al momento de servir, ¿eh? Batidito, se le cuaja el huevo dentro y es momento de servir este plato delicioso, ¿eh? 2 huevitos para que no seamos tacaños. En la preparación va a quedar más que interesante. No le agrego sal, no le agrego nada al huevito, ¿eh? La zanahoria, el huevo y la cebollita de verdeo va al final de la preparación. El aroma que emana la mezcla de esta carne asadita, por supuesto doradita, con el ajo y la cebolla, realmente es algo fabuloso, ¿eh? Le tengo que agregar un poco de yuca-cuí ahí, perfecto, ahí está, un poco de sal fina. Y al final, por supuesto, coronamos con un buen chorro de salsa de soja esta preparación. Reitero, es un plato bastante interesante, fácil de digerir, un plato muy saludable, gusta a todos y no tienen carne vacuna o al menos no que desean consumir carne vacuna, pueden ser netamente vegetarianos. En vez de la carne, por supuesto, le agregan zucchini y berenjena, por ejemplo, le pueden agregar un poco de pimientos coloridos, rojo, verde y amarillo para que tenga un poco de color y por supuesto luego le agregan de todo. Quien quiera también le puede agregar un poco de jamón y por supuesto si desean hacer de pollo pueden hacerlo o mixto, mejor dicho, es decir, un poco de cerdo, pollo y camaroncito, puede quedar realmente una verdadera exquisitez, ¿eh? Bueno, el aroma de esta carnecita realmente es una delicia, demora un poco más de lo acostumbrado porque repito, estoy haciendo una sartén común y corriente. Si fuera en un wok, hace rato esto iba a estar, ¿eh? Bueno, vamos a hablar rápidamente de Ismar Salud y Cultura, ya que estamos hablando de un plato bastante light, un plato bastante libre de grasa y por sobre todas las cosas una cocción muy liviana. Amerita justamente pensar y utilizar justamente este producto. Ismar Salud y Cultura ofrece el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, representa y distribuye esta empresa, ¿eh? Y la finalidad justamente es verte bien porque es la manera perfecta de eliminar la grasa, por supuesto, las adiposidades, así como también, por supuesto, verse muy bien. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez. Gracias por acompañarnos siempre y por sobre todas las cosas ofrecernos esto, ¿eh? Este producto fabuloso, ¿eh? Bueno, perfecto. Tengo acá el colador donde estoy retirando ya totalmente mi ajocito blanco. Ahí está, ya cocinadito el arroz. Movemos un poco la carne. Siento ese aromita de una carne asadita, rica. Tengo el arrocito libre ya aquí, presto para agregarle al momento ya prácticamente de terminar. Esto, el saborcito que emana es una delicia. Y cuando esté mezclado con el arroz, con su huevo, con la zanahoria, ustedes van a ver cómo lucen, ¿eh? Reitero, la cocina oriental es bastante livianita, ¿eh? Uno termina comiendo luego cualquier otra cosa ya, un postre, te invita justamente ya a una suculenta merienda cuando uno almuerza cocina oriental porque es muy ligera, gracias a los productos naturales, no lleva productos enlatados, no lleva lácteos, nada de eso, ¿eh? Por eso justamente quiero compartir con ustedes la definición de lo que y las características de una rica cocina oriental. La gastronomía oriental muestra un universo de aromas y sabores muy especiales. La cocina oriental es una comida muy sana y equilibrada en la que abundan los vegetales y las pastas, todo con ingredientes muy frescos. Está basada en uno de los productos básicos muy saludables, como las legumbres, el arroz, muchas verduras, marisco y carnes blancas, reduciendo al mínimo la utilización de la carne roja y de los dulces. Para condimentar se utilizan las salsas que además de dar sabor dan color e imagen. A la hora de cocinar, antes que freír, se prefiere la cocción al vapor, guisado y salteado, lo que también colabora en sus virtudes de cocina saludable. Algunos de los ingredientes típicos de la cocina oriental son las algas, la soja, las hojas y raíz del loto, pescados y carnes. Los platos populares de la cocina oriental son los rollitos de primavera, que son unos tubos de finas láminas a base de harina de arroz que se rellenan solo con verduras o se les puede añadir carne. La sopa de mugi miso. Esta sopa se hace con un ingrediente tradicional japonés como es el mugi miso, que contiene pasta de soja y cebada fermentada. Se le añaden verduras y se calienta en la olla a presión. El chop suey es otro plato popular de la cocina oriental, en este caso de la China. El chop suey es un plato que aprovecha los restos de otros, con lo cual admite cualquier ingrediente y el toque se lo da el cocinar en el wok,
que es un tipo de sartén redondeada. El sushi vegetariano es el famoso plato de la cocina japonesa, con pescado crudo, verduras y con ese toque deliciosamente picante que le da el wasabi. La tradición y la experiencia culinaria transmitida de generación en generación ha dado lugar a una cocina de gran belleza y delicioso sabor, y es que los orientales utilizan también la gastronomía para mostrar sus ideas, sus inquietudes y sus fantasías, de ahí su originalidad. Ahí está, reúne justamente todos los requisitos para que forme parte de una comida bastante sana, por cierto, ¿eh? Ahí está, muy bien, ya terminó totalmente su grasitud. Agrego directamente, director, ahí esto que tengo acá a mano, arrocito caliente recién escurrido. Esto es en tiempo real. Mezclamos de esta forma. En cocina oriental no se utiliza mucho la técnica de revolver, porque justamente esta es la técnica. Repito, si fuera un wok, mucho más cómodo justamente de ir mezclando todo, y de esa forma justamente se cuida de no golpear el arroz y por supuesto se cuida de que no se estropee mucho la preparación, ¿eh? Que le agrego ahí la zanahoria rallada y el huevo y el perejil voy a agregar para que sea ya el último paso de del plato, y prácticamente, por supuesto, ya minutos antes de presentar. Breve pausa, seguimos en 2 minutos con más de Cocinemos Juntos. Bueno, muy bien, acá ya tengo algunos clientes que encargaron este plato, solo que le iba a vender un poco carito, por ser acá a vivo, Bueno, perfecto, tengo la cebollita de verdeo que ya voy a cortar de una manera cejadita para agregar ya prácticamente al momento de servir. Y por supuesto ya tengo preparado el huevo ya ligeramente, voy a batir primero, casi les miento, todavía no tengo ligeramente batido, voy a integrar, en realidad no es un batido, en realidad es integrar nomás clara con un poco de la clara con la yema, ahí está, esto nomás, y esto es lo que le agregamos directamente a nuestro arrocito, ahí está. Por lo general los orientales hacen con 2 palitos, cosa que yo nunca aprendí a utilizar, Hacemos un espacio, vamos a agregar en el centro mismo el huevito y empezamos a hacer esto, a mezclar todo para que se cuaje el huevito, y ahí le agregamos la cebollita de verdeo y le agregamos la salsita de soja, algo de teriyaki si desean también, y por supuesto otro elemento que se utiliza mucho para aromatizar, pero al momento de servir, es el delicioso aceite de sésamo. Si fuera un poco más grande la sartén, facilita justamente el trabajo del momento de cuajarse el huevito, Ahí está, perfecto. Le agregamos entonces la cebollita de verdeo. Una delicia, Aprovecho justamente para recordarte que después de comer esto, por supuesto, viene muy bien una buena sesión de la dupla perfecta. Me refiero al Pangao y al Jack, productos, por supuesto, que representa y distribuye aquí en nuestro país Dismar Salud y Cultura. La manera práctica, fácil justamente de verse bien. Una comida ligera, por supuesto, también ayuda muy bien, y mejor todavía si hacen algún tipo de ejercicio utilizando la dupla perfecta. 522-610 y el 0982-380-527, teléfono de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez, Perfecto, nuestro menú está, ahí está la cebollita de verdeo, esto ya fuera del fuego, ya esto prácticamente se hace retirando. Y en el caso del huevo, y vamos a utilizar un wok, por supuesto ya se hace directamente y fuera del fuego, La cebollita de verdeo tiene que aparecer con ese aspecto bien verde, tiene que sentirse justamente el aroma al momento de servir, el gustito fresco de la cebollita de verdeo y por supuesto de la salsa de soja que le falta agregar, pero eso ya al momento de servir. Vamos a repasar qué hice. Por supuesto, agüita caliente con un poco de caldo para cocinar nuestro arroz. Por otra parte, corté en cubos muy diminutos uniforme, digo bien, la carne vacuna. Sellé con una sartén bien caliente con un poco de aceite, le agregué el diente de ajo picado, luego por supuesto fue la mezcla de la cebolla blanca a la cebolla morada, le di un salteado rápido. Y por supuesto, eso ya mezclé con el arroz. Una vez que se haya mezclado el arroz, le agregué la zanahoria rallada, por supuesto le puse la cebollita de verdeo, y antes de la cebollita de verdeo cuajé huevitos dentro de la preparación. ¿Qué es lo que me falta agregar? Esto, salsita de soja, fíjense, abundante salsa de soja. Y otra vez, como repito, no es un wok,
Busco mi cuchara, mi espátula y voy a mezclar de que la salsita de soja, por supuesto, se reparta por todo el arroz y saborice muy bien. Y esto, por supuesto, en un cuenco, servimos en un recipiente bien grande y va a quedar más que exquisita el almuerzo del día. Va a quedar realmente una verdadera delicia. Ahí está. Es algo muy práctico y que uno tranquilamente puede preparar y compartir con la familia. Le agrego un poco más de verdeo ahí arriba como una suerte de decoración y mientras, por supuesto, vamos cerrando de a poquillo el programa. Hojitas verdes ahí tirados. Siempre en la cocina oriental los cortes van a ver, al menos de los verdes, en cortes cejados, es decir, ligeramente inclinadito se coloca la cebollita de verde. Ahí está, perfecto. Es un plato bastante sano, un plato fácil de preparar. Agréguenle un poco de brote de soja, por ejemplo, y eso será al momento de servir. Presentamos como siempre aquí. Vamos cerrando el programa del día con la esperanza de que les haya servido justamente esta opción y compartan con la familia. Buen provecho, comparten con la familia y nos reencontramos en la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.